2 semanas después de romper conmigo, mi ex anunció su compromiso. No sabía que yo aún pagaba su coche. Lo cancelé al instante, y el mismo día apareció rogando en mi puerta. Pero antes de seguir con esa historia, necesito saber algo. ¿Desde dónde me estás escuchando ahora mismo? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber hasta dónde llegan mis rugidos de Reddit. Aún hoy me cuesta entender cómo algo tan cotidiano como una tarde cualquiera puede convertirse en el inicio de un terremoto emocional. Estaba sentado en el sofá, con ese silencio raro que se forma cuando la rutina se rompe, pensando en lo que serían nuestros próximos meses juntos. Teníamos planes normales, de esos que construyes con ilusión. Buscar un piso más grande, ahorrar un poco para cambiar de coche. Incluso hablábamos de adoptar un perro. Nada extravagante, nada imposible. Solo sueños sencillos que, al menos para mí, significaban estabilidad. Pero aquella sensación de que algo no encajaba empezó cuando me dijo que necesitaba espacio. Así, sin más. Y yo me lo creí. Me agarré a la idea de que sería solo una confusión temporal. Los días siguientes fueron un caos silencioso. Por fuera intentaba aparentar que todo estaba bien, pero por dentro me sentía como si caminara descalzo sobre cristales rotos. Cada mañana me repetía que no pasaba nada, que a veces las parejas necesitan aire. Incluso llegué a convencerme de que ella regresaría con una sonrisa y un «lo siento por el susto, ya estoy mejor». ¡Qué ingenuidad la mía! Recuerdo que mis amigos me decían que fuese prudente, que aquello tenía pinta rara, pero yo defendía la relación como si fuese un soldado protegiendo su último pedazo de tierra. Me aferré tanto a la esperanza que no vi venir lo que estaba por estallar. Y entonces llegó ese maldito día. Estaba revisando Instagram sin pensar, como quien hace scroll automático mientras toma un café tibio. Y de pronto, ¡pum!, una foto radiante, demasiado producida para alguien que supuestamente estaba confundida. Mi ex, sonriente, con un anillo que jamás había visto, y un texto empalagoso del tipo: «Cuando el amor verdadero llega, no hace falta esperar». Me quedé paralizado, literalmente. Sentí cómo el estómago se me encogía como cuando te sueltan una mala noticia sin anestesia. No sabía si sentía rabia, tristeza, vergüenza o una mezcla letal de todo eso. Recuerdo que solté el móvil en el sofá como si quemara. Me levanté, caminé por la casa sin rumbo, intentando ordenar ideas, pero era imposible. ¿Cómo podía estar comprometida con otro tío tan solo 2 semanas después de necesitar espacio? Esa frase empezó a repetirse en mi cabeza como un eco que no podía parar. Y cuanto más lo pensaba, más evidente se volvía. Ella no había encontrado a nadie nuevo. Ese alguien ya estaba ahí, desde antes. Me sentí como si hubiese sido el último en enterarse de un chisme que todo el mundo ya conocía. Volví a coger el móvil, incapaz de resistirme. Amplié la foto, luego otra y otra. Había poses de pareja, abrazos, risitas captadas en perfecto timing, como si hubiesen contratado a un fotógrafo profesional. Y no sé qué me dolió más, si la rapidez con la que me había reemplazado o la facilidad con la que construyó una vida paralela sin que yo sospechara nada. Me quedé mirando la pantalla como un idiota, intentando encontrar alguna señal, alguna pista, algún detalle que hubiese ignorado. Pero la verdad era simple. Me engañaron sin que yo lo viera venir. No te voy a mentir. Me derrumbé. No físicamente, pero por dentro. Era como si alguien hubiese tirado mis emociones contra el suelo y las hubiese pisoteado sin compasión. Me invadió una sensación de vacío tan profunda que casi no podía respirar. Sentí que todo lo que habíamos construido se había convertido en una mentira cuidadosamente sostenida. Y lo peor es que, mientras yo intentaba recomponerme, ella estaba celebrando su nueva vida como si yo hubiese sido apenas un capítulo irrelevante. Aquello me destruyó más de lo que jamás admitiría en público. Pero lo más retorcido llegó después. Mientras trataba de digerir lo que había visto, me metí de nuevo en su perfil. No sé por qué, quizá buscando respuestas. Y fue ahí cuando mis ojos se clavaron en un detalle que me hizo un nudo en la garganta. El nombre del hombre con el que se iba a casar. Era un nombre conocido, demasiado conocido. Un tipo del que había oído cosas, ninguna buena. Un hombre mayor, lleno de dinero, divorciado varias veces, famoso en la zona por ir detrás de chicas jóvenes. En ese instante algo dentro de mí se quebró del todo. Me quedé helado, literalmente helado, porque en esa fracción de segundo entendí algo que no quería aceptar.
Ella no me dejó porque estaba perdida, ni porque necesitaba tiempo. Me dejó porque encontró a alguien con más pasta, más influencias, más lujos, alguien que le ofrecía atajos en la vida. Me sentí usado, descartado, como si hubiese sido una estación temporal antes de su destino final. Y esa sí que dolió como 1000 puñaladas. Y mientras seguía procesando el golpe, con el móvil aún en la mano, me di cuenta de algo que me dejó sin aire. Con las manos temblando, amplié una foto en la que posaba junto a su nuevo prometido. Y ahí, entre todos los asquerosos lujos que él exhibía, estaba un objeto muy familiar, algo que jamás pensé ver en esa escena, algo que cambiaría todo lo que yo creía entender de la situación. Cuando vi el nombre de ese hombre, sentí como si alguien me tirara un cubo de agua helada encima. Me quedé mirando la pantalla sin parpadear, intentando convencerme de que quizá era una coincidencia, que quizá había otro tipo con el mismo nombre. Pero no, era él, ese empresario del que todo el mundo hablaba en el barrio, ese que siempre aparecía en restaurantes caros con chicas mucho más jóvenes. Y mientras más lo pensaba, más evidente se hacía que aquello no tenía nada de espontáneo. No era amor repentino, era un plan, un movimiento calculado del que, aparentemente, yo había sido el último en enterarme. Me fui acordando de esos pequeños detalles que antes no había querido ver, mensajes que ella decía que eran del trabajo, salidas con amigas que se alargaban hasta la madrugada, esa forma en la que empezó a vestirse diferente cuando salía sola. No te das cuenta en el momento, pero cuando miras hacia atrás, todo encaja como piezas de un puzzle que no querías montar. Y la sensación que te deja es brutal. No solo te preguntas cuánto tiempo llevaba todo eso pasando, sino también en qué momento dejaste de ser suficiente para alguien que juraba que quería un futuro contigo. Lo que más me jodía era pensar en cómo me había mirado cuando me dijo aquello de que necesitaba espacio. Esa voz temblorosa, esa expresión dolida. ¡Qué actriz! Ahora lo veo claro. No estaba nerviosa porque dudara de su amor. Estaba nerviosa porque ya tenía otra vida en marcha y no sabía cómo quitármela de encima sin quedar mal. Y yo, encima, la consolé. Le dije que la entendía. Le dije que la esperaba. Me siento tonto al recordarlo, pero supongo que cuando quieres a alguien, te tragas cualquier cuento si eso te permite creer que todavía hay algo que salvar. Y ahí viene lo más irónico. Mientras yo lidiaba con dudas existenciales y noches en vela, ella estaba conduciendo mi coche por ahí, paseándose con su nuevo príncipe azul. Esa parte me tocó más de lo que imaginé. Verla subida en algo que yo pagaba, algo que estaba a mi nombre, algo que había sido parte de nuestra vida. Fue como un golpe bajo, uno que no ves venir, porque esa es otra. Ni siquiera tuvo la decencia de devolverlo. Lo usaba como si fuese un premio de consolación, como si yo hubiese quedado relegado al papel de sponsor involuntario de su felicidad. Y cuanto más lo pensaba, más cuenta me daba de que esto no había sido una ruptura normal. No había sido un final triste entre dos personas que ya no funcionaban. Fue una transición estratégica, casi un cambio de proveedor. Yo era la fase económica, él era la fase de lujo. Y aunque me duela admitirlo, eso dice mucho de la persona que era ella cuando nadie estaba mirando. Lo peor es que yo la defendía, siempre. Incluso cuando mis amigos me decían que algo no cuadraba, yo insistía en que la conocían mal. Vaya si la conocían ellos, y vaya si no la conocía yo. En ese momento, mientras repasaba todas esas escenas en mi cabeza, empecé a notar algo dentro de mí cambiando. Era como si la tristeza que me estaba consumiendo empezase a transformarse lentamente en otra cosa. Una mezcla rara entre claridad y rabia contenida, como cuando por fin entiendes que no eras el problema, sino la excusa. Y te lo juro, esa sensación duele, pero también despierta algo poderoso, un instinto automático de protegerte, de ponerte de pie, de no permitir que te sigan tomando por tonto. Aún así, había un detalle que no conseguía quitarme de la cabeza. ¿Hasta qué punto había llegado su descaro? Porque una cosa es dejarme por otro. Eso, por doloroso que suene, pasa en la vida. Pero otra muy distinta es ver cómo alguien presume una vida que no pagó. Me ardía la sangre al pensarlo. Y lo peor es que todavía no sabía lo más fuerte de todo. Aunque algo dentro de mí me decía que aquello no había terminado, que aún había piezas sueltas que no había conectado del todo. Y justo cuando estaba cayendo en ese agujero de pensamientos, retrocedí en una de las fotos y me fijé más en lo que estaba pasando en el fondo.
algo que antes no había visto bien, algo que no debería haber estado allí. Me acerqué, amplié la imagen y entonces lo entendí todo. Cuando amplié la foto, no sabía si reír, gritar o apagar el móvil para fingir que nada de aquello estaba pasando. Ahí estaba mi coche, clarísimo, inconfundible, el mismo color, la misma matrícula, incluso el pequeño arañazo en el lateral que siempre decía que arreglaría cuando tuviera tiempo. Era como si la realidad me golpeara con un ladrillo en la cara. Mientras yo intentaba reconstruirme por dentro, ella estaba presumiendo de algo que yo pagaba. Y no solo presumiendo, sino usándolo como parte del nuevo cuento de hadas, en el que yo parecía no existir. Me quedé mirando la pantalla como si mis ojos pudieran cambiar lo que veía. Era absurdo, pero había una parte de mí que esperaba que, si seguía observando lo suficiente, aparecería un detalle que me dijera que aquello no era real. Pero no, la verdad era evidente, dura, y tenía forma de coche financiado a mi nombre. Sentí una mezcla entre humillación y incredulidad, porque no sé qué es peor, que te cambien por otro, o que sigan usando tus cosas para impresionar a ese otro. Y lo más fuerte es que ella lo hacía con una sonrisa como si no pasara nada, como si no hubiese una historia detrás, como si jamás hubiéramos compartido nada de valor. Empecé a recordar todas las veces que hablamos de ese coche. Cuando lo compré, estaba orgulloso. Para mí era un símbolo de estabilidad, de trabajo, de metas alcanzadas con esfuerzo. Para ella, ahora veo que era simplemente un beneficio más, una herramienta para lucirse. Ver la subida en él con su nuevo príncipe azul fue como ver a alguien usando tu camiseta favorita después de robarte la dignidad. Por un momento me pregunté cómo era posible que yo no hubiese visto antes el nivel de descaro que había detrás de toda aquella historia. Mientras observaba más fotos, me di cuenta de que no solo usaba el coche, parecía que se había apropiado de toda una vida que construí con esfuerzo. Era como si cada foto fuera un recordatorio silencioso de que ella seguía disfrutando de cosas que no le correspondían. Me hervía la sangre al verlos posar delante de restaurantes caros, en planes de fin de semana, moviéndose como si fuesen una pareja de película, usando un vehículo que yo seguía pagando. Y aunque me costaba admitirlo, esa parte me dolió incluso más que la traición sentimental. Me vino a la mente un pensamiento que me repitió un amigo una vez. Las personas no cambian, solo enseñan su verdadero rostro cuando ya no necesitan fingir. Aquella frase resonó en mi cabeza como un martillo, porque sí, eso era exactamente lo que estaba pasando. Ella ya no necesitaba fingir conmigo, y por eso ni se molestó en ocultar nada. Era como si yo hubiese dejado de existir en cuestión de días. Solo que, para su comodidad, seguía existiendo mi cuenta bancaria, mis pagos, mis responsabilidades legales. Me sentí usado como un cajero automático emocional y económico. Mientras seguía scrolleando, me invadió esa sensación de impotencia que solo aparece cuando te das cuenta de que te han tomado el pelo durante demasiado tiempo. No sé si te ha pasado alguna vez, pero es como un nudo en la garganta que no baja ni con agua, ni con rabia, ni con lágrimas. Me pregunté cuántas veces más habría usado el coche sin que yo lo supiera. Cuántas excusas había inventado para justificar kilómetros de más o gastos que nunca me explicó. De repente, todo cobraba sentido. Cada mentira pequeña era parte de una mentira mayor. Pero lo que más me destruyó fue la facilidad con la que ella continuó su vida como si nada. Era como si yo fuese un capítulo borrado, un borrador mal escrito que reemplazó por una versión más funcional para sus intereses. Y mientras intentaba digerir todo eso, me di cuenta de que no tenía fuerzas ni para enfadarme del todo. Era como si mi cuerpo hubiese decidido entrar en modo ahorro de energía, para no colapsar, y aún así, había una sensación en el aire, como si el universo estuviera a punto de mostrarme algo más. Y ahí fue cuando sonó mi móvil. Un número desconocido. No pensé demasiado y contesté. Al otro lado, una voz neutra, profesional, de esas que no sabes si traen buenas o malas noticias. Era la aseguradora. Querían hablar conmigo sobre un gasto reciente del vehículo. Y en ese instante, sin darme tiempo a respirar, entendí que lo que estaba pasando con ese coche apenas estaba empezando. Cuando escuché que la llamada era de la aseguradora, sentí ese pequeño latigazo en el pecho que te dice que algo no va bien. No era una llamada habitual, de esas aburridas que te recuerdan que falta un recibo o que toca revisar la póliza. No, había un tono extraño en la voz del operador, un tono que te pone alerta sin saber por qué.
Me pidió que confirmara mi identidad y luego soltó esa frase que me dejó helado. Llamamos por un arreglo reciente del vehículo solicitado por su mujer. Me quedé en silencio. Mujer. Ya ves tú. La ironía me atravesó como una daga. El hombre siguió hablando como si nada, explicando que había un cargo elevado por una reparación urgente. Yo escuchaba, pero por dentro estaba intentando procesar lo absurdo de la situación. Ella, que me dejó sin una palabra, que se fue directamente a los brazos de otro, estaba usando mi seguro como si siguiera formando parte de mi vida, como si todo lo que había hecho no tuviera consecuencias, como si yo siguiera siendo responsable de sus caprichos. Y encima, con otro tío sentado en el asiento del copiloto. Era surrealista, una ofensa disfrazada de trámite administrativo. Mientras el operador detallaba el importe del arreglo, sentí una mezcla de rabia y claridad. Esa claridad que aparece cuando por fin conectas todas las piezas y entiendes que ya no hay nada que salvar. Me imaginé la escena. Ella entrando en el taller, hablando con seguridad, diciéndoles que el seguro lo cubre mi marido. Me hervía la sangre. Por primera vez, en semanas, mi tristeza se transformó en algo completamente diferente. Era como si mi cerebro hubiese decidido dejar de justificar lo injustificable. Como si por fin entendiera que alguien había cruzado todas las líneas posibles. Le pedí al operador que me mandara todo por correo. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Y mientras hablaba, podía sentir cómo mi voz se volvía más firme, más serena. No porque estuviera bien, sino porque, por alguna razón, aquella llamada me había despertado. Me dio esa chispa de lucidez que a veces necesitas para recordar quién eres. Era como si la vida me dijera, ya basta, chaval, es hora de ponerte de pie. Y te juro, hacía mucho que no sentía algo así. Era como si, dentro de todo el desastre, hubiese encontrado un hilo del que tirar para recuperar algo de control. Cuando corté la llamada, me quedé un rato con el móvil en la mano, mirando la pantalla apagada. Me di cuenta de algo evidente. Ella no solo me había cambiado, me había usado hasta el último segundo. Y encima, esperaba que yo siguiera pagando los restos de una vida que ya no compartíamos. Aquella idea me golpeó fuerte, pero también me dio una especie de impulso nuevo, como si la humillación se hubiese convertido en combustible. Había sido demasiado bueno, demasiado paciente, demasiado ciego, y ese demasiado empezaba a tener un límite. Me fui directo al ordenador. Abrí el correo y busqué los documentos del coche. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero tenía esa intuición incómoda de que ahí había algo que no había visto antes, algo que ella jamás imaginó que yo descubriría. Cuanto más leía, más me daba cuenta de que había detalles que siempre había asumido sin verificar. Firmas, autorizaciones, accesos, pequeñas cosas que uno no mira cuando confía. Y justo ahí, en uno de los apartados, encontré lo que me hizo detenerme de golpe. Algo tan simple y tan poderoso. Sentí el corazón acelerarse, pero no por ansiedad, sino por una nueva sensación. Poder. Sí, poder. Aquella palabra que no había sentido en semanas. Resulta que ella había actuado como si el coche fuese suyo, como si tuviera derecho a todo sin consultar. Pero legalmente no tenía absolutamente nada. Ni un porcentaje, ni una autorización independiente, ni capacidad para realizar cambios sin mi firma. Yo controlaba todo. Y cuando digo todo, es todo. El seguro, el contrato, los permisos. Y por primera vez entendí que no estaba tan indefenso como había creído. Me quedé sentado frente al ordenador con una certeza nueva. Ella había jugado con mis emociones, con mi confianza y con mi dignidad, pero había olvidado algo crucial. Había subestimado al tipo que pagaba las cuentas. Y eso fue su error más grande, porque con esa pequeña información, mi historia empezó a cambiar de dirección. Y aunque yo aún no lo sabía del todo, estaba a punto de tomar una decisión que lo pondría todo patas arriba. Cuando terminé de revisar los documentos del coche, me quedé un rato mirando la pantalla como quien observa una salida de emergencia en plena oscuridad. Era extraño. Por un lado, sentía esa rabia silenciosa que se acumula cuando alguien te toma por tonto. Por otro, una especie de alivio frío, calculado, como si por fin tuviera algo tangible en mis manos. Descubrí que todo, absolutamente todo, dependía de mí. Una sola firma mía podía bloquear el seguro, los permisos, los accesos, la financiación. Ella no tenía ningún derecho legal sobre el vehículo.
y esa simple verdad encendió algo dentro de mí que llevaba semanas dormido. Me levanté de la silla con las manos temblando, pero no era miedo, era dignidad volviendo a ocupar su sitio. Pensé en todas las veces que me quedé callado para evitar un conflicto, en todas las ocasiones en las que dejé pasar cosas porque no valía la pena discutir. Pensé en cómo ella me habló el día que se fue, como si estuviera haciendo un favor al no destruirme del todo. Y de repente lo vi con una claridad brutal. Había llegado mi límite. No desde la venganza, no desde el despecho, sino desde un respeto propio que me negué durante demasiado tiempo. Tomé los papeles, encendí una lámpara y me senté en la mesa del comedor. El silencio de la casa me acompañaba como un testigo invisible. Leí cada detalle, cada cláusula, cada opción. Y cuanto más leía, más evidente se volvía que aquel coche no era solo un vehículo. Era un símbolo de todo lo que permití, de todo lo que cedí sin recibir nada a cambio. Ella había jugado conmigo, había usado mis recursos, mis sentimientos, mi confianza, y aún así, esperaba seguir disfrutando de los beneficios sin dar la cara. Aquel pensamiento me dio la fuerza que necesitaba. Respiré hondo, me acomodé en la silla y firmé. Una sola firma. Un gesto simple que, sin embargo, marcaba un antes y un después en mi vida. Bloqueé el seguro. Suspendí autorizaciones. Eliminé accesos. Informé a la financiera. Cada clic del ordenador se sentía como una pieza de mi autoestima volviendo a su sitio, y lo hice sin gritar, sin insultar, sin mandar mensajes impulsivos. Lo hice en silencio, como quien decide cerrar una puerta que ya no lleva a ninguna parte, y por primera vez en semanas, sentí algo parecido a paz. Me quedé un rato en silencio, escuchando cómo mi respiración volvía a un ritmo normal. Era increíble cómo un acto tan pequeño podía provocar un cambio tan grande dentro de mí. No era el coche, no era el dinero, no era lo material. Era lo que simbolizaba. Había dejado de ser un personaje secundario en una historia que yo mismo protagonizaba. Había recuperado algo que ella me quitó sin permiso, mi voz. Y aunque sabía que esto traerá consecuencias, sentí que era un riesgo necesario. Un riesgo que, en el fondo, debería haber tomado mucho antes. Mientras apagaba el ordenador, tuve un pensamiento fugaz. ¿Qué estaría haciendo ella en ese momento? ¿Dónde estaría? ¿Con quién? ¿Presumiendo aún de una vida que no le pertenecía? Por primera vez, la respuesta dejó de importarme. Lo que sí me importaba era lo que vendría después, porque una cosa era inevitable. En cuanto intentara usar el coche, se daría cuenta de que algo había cambiado. Y honestamente, no sabía si su reacción sería rabia, sorpresa o indiferencia, pero sí sabía que ese sería el momento exacto en el que ella entendería que yo ya no estaba dispuesto a aguantar más. Cuando me fui a dormir, no concilié el sueño enseguida. La mente estaba en ebullición, mezclando recuerdos, certezas nuevas y una especie de adrenalina tranquila que me mantenía despierto. Pero al mismo tiempo había una sensación extraña, como una calma después de la tormenta. Casi podía sentir que la vida estaba reajustando las piezas, como si todo estuviera tomando un rumbo distinto. Y aunque no sabía qué iba a ocurrir al día siguiente, tenía la intuición de que algo grande estaba por venir. Y no me equivoqué. A la mañana siguiente, exactamente a las 9:12, mi móvil vibró. Era un mensaje suyo. Apenas leí la primera línea, supe que el primer efecto de mi decisión acababa de empezar. Oye, ¿qué le pasa al coche? No arranca. Cuando leí su mensaje, te juro que tuve que volver a mirarlo para asegurarme de que no estaba imaginando cosas. Ese, oye, tan casual, tan como si no hubiera pasado nada entre nosotros, me hizo soltar una risa incrédula. Era evidente que no tenía ni idea de lo que había hecho. Ignoré el mensaje, no porque quisiera hacerme el interesante, sino porque necesitaba un momento para observar la situación con la cabeza fría. Después de todo, era la primera vez en semanas que yo tenía el control, y sinceramente, quería saborear ese pequeño respiro. Los mensajes siguientes empezaron a llegar como si alguien hubiese abierto una compuerta. Primero un ¿estás? Luego un ¿pasa algo con el coche? Y al rato, uno más desesperado. Me urge, dime algo. Cada vibración del móvil era como una confirmación silenciosa de que mis acciones estaban teniendo efecto, pero no contesté. No porque quisiera hacerle daño, sino porque por fin entendía que no tenía ninguna obligación de salvarla de un problema que ella misma había provocado. Era curioso. Durante nuestra relación, yo era siempre el que apagaba incendios.
Ese día, por primera vez, no me tocaba a mí. Horas después, mientras hacía mis cosas, empecé a recibir mensajes de amigos y conocidos. Algunos me enviaban capturas, otros audios, otros simples comentarios tipo, «Tío, creo que sé lo que ha pasado». Por lo visto, justo cuando ella salió de casa rumbo a un evento con su flamante prometido, el coche se negó a arrancar. Intentaron varias veces, incluso llamaron a un vecino para ver si sabía algo. Nada. El coche estaba completamente bloqueado. Y ahí, en mitad de la calle, frente a varias personas, comenzó la parte interesante. Él empezó a perder la paciencia. Una amiga en común me contó la escena casi en tiempo real. Según ella, él se enfadó porque no pensaba cargar con los problemas de nadie más. Se lo soltó así, delante de todos. Ni un ápice de empatía, ni un mínimo intento de ayudarla. De hecho, dicen que incluso levantó la voz, como si el simple hecho de que el coche no funcionara fuese una ofensa personal. Ella, nerviosa, intentando entender qué pasaba, insistía en que todo estaba bien, que seguro era un fallo momentáneo. Pero cuanto más intentaba justificar, más evidente era que él no estaba dispuesto a soportar ni un solo contratiempo. Y en cuestión de minutos, el tío la dejó ahí plantada. Tal cual. Ni siquiera esperó a que llegara una grúa o un taxi. Simplemente se subió a otro coche que alguien había llamado y se marchó. Fue la primera vez en toda esta historia en la que la vi, desde la distancia, enfrentarse a las consecuencias reales de sus decisiones. Ella, que siempre calculaba todo, que siempre tenía un plan B para quedar bien, se quedó sola, parada en mitad de la calle con un coche que ya no le pertenecía y un hombre que la dejó tirada cuando más lo necesitaba. Mientras me contaban la escena, me invadió una sensación extraña. No era venganza pura, ni un placer oscuro. Era más bien una mezcla de justicia poética y liberación, como si la vida, por fin, estuviera devolviendo las piezas al lugar correcto. Yo había sufrido en silencio durante semanas. Ella había vivido una fantasía que no le correspondía, y ahora, de golpe, la realidad la alcanzaba. Y sí, dolía, pero dolía donde tenía que doler. No era yo quien la estaba castigando. Era la consecuencia lógica de su propio juego. Más tarde, cuando ya había atardecido, el móvil empezó a vibrar otra vez. Esta vez no eran mensajes, era una llamada. Y luego otra, y otra. No contesté ninguna. Había entendido que no tenía sentido salvar a alguien que solo te busca cuando su castillo de arena se derrumba. Me limité a mirar la pantalla, respirar hondo y dejar que sonaran. A cada llamada que ignoraba, me sentía un poco más ligero, un poco más dueño de mí mismo. Era como si cada tono del móvil borrara un trozo del peso que cargaba desde la ruptura. Y entonces llegó lo que jamás habría imaginado. A las 10:00 de la noche, alguien llamó a mi puerta. 3 golpes suaves, casi temblorosos. Me levanté con esa mezcla de intuición y desconfianza que te recorre cuando sabes que tu vida está a punto de cambiar de página. Abrí la puerta, y ahí estaba ella, con los ojos hinchados, sin maquillaje, sin ese aire de superioridad que tanto adoptaba últimamente. Parecía una versión rota de la persona que me dejó semanas atrás, y lo único que pude pensar fue, ahora sí empieza la verdadera conversación. Cuando abrí la puerta y la vi ahí plantada, me quedé sin saber qué decir. No porque aún sintiera algo por ella, sino porque jamás habría imaginado verla así, derrotada, con los hombros caídos, la mirada perdida como si se hubiese quedado sin suelo bajo los pies. Parecía incluso más pequeña, más frágil, como si el día entero la hubiese ido encogiendo poco a poco. Y lo primero que pensé fue, ¿dónde estaba toda esa seguridad que tenía cuando me dejó? Por un segundo, casi me olvidé de todo lo que había pasado. Casi, porque la memoria, cuando duele, no perdona tan fácil. Me pidió entrar con una voz tan bajita que casi ni la escuché. Era raro verla titubear. Ella que siempre sabía qué decir, cómo decirlo, cuándo decirlo. Esa noche, en cambio, parecía una persona completamente distinta. Caminó hasta el salón como si estuviera en su propia casa, pero se detuvo a mitad, como recordando de golpe que ya no lo era. Se quedó de pie, abrazándose a sí misma, sin saber si sentarse, hablar o llorar. Aquella incertidumbre suya, ojalá la hubiera mostrado antes, cuando aún estábamos juntos. Quizá otra historia habría sido posible. De repente se giró hacia mí y soltó un suspiro largo, de esos que vienen cargados de arrepentimiento. Me dijo que había cometido un error, que el tipo con el que se fue no era como ella pensaba,
que había descubierto cosas que no le gustaban, cosas que le daban miedo. Yo la escuché en silencio, sin interrumpir, pero por dentro algo se mantenía firme. Ya no era mi problema. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no tenía ninguna responsabilidad emocional sobre lo que le estaba pasando. Y esa libertad era nueva para mí. Intentó explicarme cómo había pasado su día, cómo el coche no arrancó, cómo él se enfadó, cómo terminó sola, sin saber a quién llamar. Y aunque su relato estaba lleno de lágrimas y temblores en la voz, había algo que no podía ignorar. Solo estaba ahí porque las cosas le salieron mal. Si todo hubiera seguido viento en popa, si ese coche hubiera funcionado, si aquel hombre no la hubiese dejado tirada, ella no habría aparecido en mi puerta. Y eso dolía, pero al mismo tiempo confirmaba una verdad necesaria. No venía por mí, venía por lo que yo representaba en ese momento. Mientras hablaba, sus ojos buscaban los míos como si esperara encontrar consuelo, pero lo que encontró fue un muro. No un muro de orgullo, sino un muro de aprendizaje. Yo asentía, la escuchaba, pero sin involucrarme emocionalmente. Era como ver una película que ya habías visto y cuyo final ya no te afecta. Me dijo que sentía haberme hecho daño, que no supo valorar lo que teníamos, que se equivocó al pensar que podía encontrar algo mejor. Y por mucho que sonaran sinceras sus palabras, no podía evitar pensar en cuántas veces había repetido aquellas mismas frases cuando quería salirse con la suya. Después de unos minutos de silencio incómodo, se acercó un paso más y me pidió explicaciones sobre el coche. Me preguntó por qué no funcionaba, si había pasado algo, si podía revisarlo. Yo la miré con una mezcla de sorpresa y resignación. No entendía nada. No lograba conectar los puntos. Y aunque parte de mí quería decirle la verdad allí mismo, otra parte sabía que no era el momento, no porque me diera pena, sino porque, sinceramente, no tenía ganas de convertirme otra vez en su fuente de soluciones. Aquella etapa ya había terminado para mí. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Tras un silencio tenso, ella tragó saliva y me miró directamente a los ojos, con una expresión que jamás había visto en ella. Y con esa voz rota, como si cada palabra le costara un mundo, dijo: ¿podríamos volver? Y te juro, no sé qué me sorprendió más, que tuviera el valor de decirlo después de todo, o que realmente esperara que yo lo considerara. Sentí una sacudida por dentro, una mezcla entre incredulidad y claridad absoluta. Era como si el universo me estuviera poniendo a prueba. Me quedé quieto, sin mover un músculo, observándola. Y lo único que pude pensar fue, si realmente creyera que no tenía otra opción, ¿habría venido? Esa pregunta quedó flotando en el ambiente, como si ambos supiéramos la respuesta, pero ninguno quisiera decirla en voz alta. Cuando ella soltó ese ¿podríamos volver?, sentí como si el tiempo se detuviera durante un instante. No porque estuviera planteándome decir que sí, ni mucho menos porque me hubiese despertado nostalgia alguna. Fue más bien una sorpresa profunda, una incredulidad total, como cuando alguien te pide algo que no tiene ni pies ni cabeza. Me quedé mirándola, en silencio, intentando asimilar lo absurdo de la pregunta, y en ese momento, por primera vez desde la ruptura, entendí que tenía algo que antes no tenía, la capacidad real de elegir. Respiré hondo, intentando ordenar mis pensamientos. Durante semanas cargué con tristeza, rabia, confusión, pero allí, frente a ella, lo que sentía era una claridad casi quirúrgica. Ella esperaba que yo reaccionara como antes, que me desmoronara, que la necesitara, que cayera en ese viejo patrón de «te perdono porque te quiero». Pero esa versión de mí ya no existía. No quería volver a ser el comodín emocional de nadie. No quería ser el refugio al que se vuelve solo cuando todo lo demás falla. Y esa certeza me dio una paz inesperada. Entonces decidí hacerle la única pregunta que realmente importaba. Una pregunta sencilla, directa, pero capaz de desmontar cualquier fachada. Si ese tío no te hubiera dejado, ¿habrías vuelto conmigo? En cuanto las palabras salieron de mi boca, pude ver cómo se le helaba la mirada. Desvió los ojos, tragó saliva, se quedó completamente quieta. No respondió, y ese silencio pesado, honesto y revelador, valió más que cualquier explicación larga. Porque cuando alguien no contesta, en realidad ya lo ha dicho todo. Mientras la observaba, me di cuenta de algo importante. Ya no sentía ese vacío doloroso que me acompañó durante tantas noches. Ya no había nostalgia, ni esperanza, ni miedo a estar solo. Lo que había era una fuerza tranquila, madura,
de esas que te recuerdan quién eres y qué mereces. Y esa fuerza me hizo ver con una nitidez brutal que nada de lo que ella dijera cambiaría lo esencial. Yo no quería volver a un lugar donde había sido una opción secundaria. Ella dio un paso hacia mí, quizá intentando tocarme el brazo, quizá buscando recuperar algún tipo de conexión emocional, pero su gesto era inseguro, tembloroso, casi como si no estuviera convencida de que tenía derecho a acercarse. Cuando su mano se estiró finalmente, vi que le temblaban los dedos, pero yo no me moví, ni para acercarme, ni para alejarme. Simplemente me mantuve firme, presente, dueño de mí mismo, y esa sensación fue liberadora. Me confirmó que, por fin, yo estaba en control de mi propia historia. Cuando su mano rozó la mía, sentí como si estuviera tocando un recuerdo que ya no me pertenecía. No había electricidad, no había emoción. Era un gesto vacío, un intento desesperado de resucitar algo que ya había muerto hace tiempo. Entonces la escuché susurrar, casi sin voz: «Dame otra oportunidad, por favor». Y esa última palabra, por favor, no sonó como amor, sino como miedo. Miedo a quedarse sola, miedo a enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. Y ahí entendí definitivamente que no venía por mí, venía por lo que había perdido. La miré con calma, sin rencor. Quería que entendiera que mi respuesta no vendría desde la rabia, ni desde la revancha, ni desde el orgullo herido. Venía desde la claridad, desde el crecimiento, desde la certeza absoluta de que no podía volver a un sitio donde ya no cabía. Ella respiraba entrecortado, esperando que yo dijera algo, lo que fuera, que le diera una mínima señal de esperanza. Pero yo ya no era ese hombre dispuesto a sacrificarse para salvar a quien jamás habría hecho lo mismo por mí. Y justo cuando estaba a punto de responderle, mi móvil vibró sobre la mesa. Un sonido breve, pero suficiente para romper la tensión del momento. Ella se sobresaltó, como si esa vibración pudiese arrebatarle la última oportunidad que creía tener. Y yo, algo dentro de mí, intuyó que esa llamada traía consigo un giro que cambiaría el rumbo de toda esa conversación. Cuando el móvil vibró sobre la mesa, sentí que aquella pequeña interrupción era casi un símbolo, como si la vida me estuviera diciendo: «Es ahora». Ella, en cambio, se quedó inmóvil con los ojos muy abiertos, como si ese sonido le hubiese arrebatado el poquito de control que todavía creía tener. Miré la pantalla un segundo, pero no respondí. No era el momento de atender a nadie. Era el momento de cerrar un capítulo que llevaba demasiado tiempo abierto. Respiré hondo, levanté la mirada hacia ella y supe exactamente lo que tenía que decir. Le pedí que se sentara, y aunque parecía desconcertada, lo hizo sin rechistar, con esa fragilidad que no había mostrado jamás mientras estábamos juntos. Me senté frente a ella, con los codos apoyados en las rodillas, y entrelacé las manos mientras organizaba mis pensamientos. No quería soltar una frase impulsiva ni transformar aquella conversa en un ajuste de cuentas emocional. Quería decir la verdad, limpia, sin veneno, sin dramatismos. Solo la verdad que yo mismo necesitaba escuchar en voz alta para terminar de soltar lo que quedaba. La miré fijamente y le dije con calma: «Cuando te fuiste fue el peor día de mi vida». Vi cómo sus labios temblaron, como si esperara un reproche duro, una cicatriz abierta. Entonces añadí: «Pero hoy es el mejor, porque ya no te debo nada». Y en cuanto pronuncié esas palabras, sentí un alivio inmenso, casi físico, como si hubiese soltado una mochila que llevaba semanas cargando. Una mochila llena de expectativas rotas, silencios tragados y dolores que nunca merecí. Ella se quedó rígida, como si no procesara del todo lo que acababa de oír. Tenía los ojos húmedos, las manos juntas, los hombros encogidos. Parecía una persona completamente distinta a la que me había dejado con tanta seguridad semanas atrás. Intentó decir algo, pero su voz se quebró antes siquiera de formar una frase. Y por primera vez entendí que aquellas lágrimas no eran por nosotros, eran por ella misma, por ter perdido el control, por haberse equivocado en el cálculo que siempre creyó dominar. Esa comprensión me dio una claridad aún mayor. Mientras intentaba recomponerse, me dijo entrecortado que no quería que todo terminara así, que merecíamos intentarlo de nuevo, que podíamos arreglarlo. Pero esas palabras sonaban vacías, huecas, desconectadas de la realidad. Porque no se puede arreglar algo que ya no existe. No se reconstruye una casa que nunca tuvo cimientos reales. Y cuanto más hablaba, más consciente me volvía de que lo que buscaba no era amor, era refugio,
era no enfrentarse sola al derrumbe de la vida que había elegido. Ese no era mi papel. Ya no. Me puse de pie despacio, señalando sin palabras que la conversación llegaba a su fin. Ella también se levantó, nerviosa, como si quisiera detenerme, como si todavía hubiera algo que pudiera decir para cambiar mi decisión. Pero la verdad es que esa decisión no nació en ese momento. Había nacido días atrás, en silencio, cada vez que entendí una pieza nueva del puzzle. Y ahora, viendo la expresión desolada en su rostro, confirmé definitivamente que mi camino ya no pasaba por ella. No por venganza, no por castigo, sino por crecimiento. Ella dio un paso hacia atrás como si mis palabras le hubiesen cortado el aire, y antes de que dijera algo más, caminó hacia la puerta con lágrimas cayendo sin disimulo. La vi salir, caminar por el pasillo sin mirar atrás, como alguien que sabe que ha perdido algo que daba por seguro. Cuando la puerta se cerró, respiré profundamente. No sentí culpa, no sentí duda, sentí paz, una paz que no recordaba desde hacía meses, una paz que solo aparece cuando finalmente eliges lo que te hace bien y sueltas lo que te rompe. Y justo cuando estaba dejando que ese silencio nuevo llenara la habitación, mi móvil vibró de nuevo. Esta vez no lo ignoré. Lo cogí, miré la pantalla, y al ver el nombre que aparecía, supe que algo inesperado estaba a punto de acontecer, algo que daría un giro completamente distinto a todo lo que había vivido hasta ahora. Cuando vi el nombre en la pantalla del móvil, tuve que parpadear 2 veces para asegurarme de que lo estaba leyendo bien. Era mi jefe, y no era una llamada habitual, de esas rápidas para recordar una tarea pendiente. Era una llamada a una hora extraña, casi simbólica, como si el universo hubiese decidido sincronizar los tiempos justo en el momento en que yo cerraba una puerta importante en mi vida. Cogí el teléfono aún con la respiración agitada por todo lo que acababa de pasar, sin saber qué me iba a decir, pero con una sensación extraña de que algo grande estaba por venir. La voz de mi jefe sonó sorprendentemente cálida, más cercana que de costumbre. Me dijo que había estado revisando mi trabajo en un proyecto reciente y que, después de evaluar los resultados, había decidido ascenderme. Así, sin rodeos. Dijo que valoraba mi esfuerzo, mi constancia, mi capacidad para resolver problemas sin drama. Y mientras lo escuchaba, sentí que algo dentro de mí se colocaba en su sitio, como si, después de semanas de sentirme pequeño, la vida me estuviera recordando que yo valía mucho más de lo que había aceptado. Aquellas palabras no eran solo un reconocimiento profesional, eran un espejo en el que, por fin, me vi de verdad. Me quedé quieto, escuchando, casi sin creerlo. Precisamente ese día, aquel exacto momento, justo cuando eu había dicho basta emocionalmente, chegava algo que parecia uma recompensa silenciosa. Não uma recompensa no sentido de vingança divina, mas no sentido de equilíbrio, de justiça emocional, de colheita. Porque enquanto eu estava preso em uma história que não me merecia, seguia trabalhando, seguia sendo responsável, seguia dando o meu melhor em silêncio. E a vida, às vezes, devolve esse tipo de coisa no momento mais inesperado. Cuando colgué el teléfono, me quedé mirando el móvil como si fuera un objeto nuevo. Sentía una mezcla de vértigo y alivio. Era como si una parte de mí despertara después de estar adormecida durante demasiado tiempo. Caminé por el salón despacio, dejando que la noticia se asentara dentro de mí. Por primera vez en semanas, mi cuerpo no estaba tenso, mi mente no estaba en alerta, mi pecho no dolía. Era una sensación casi extraña, como inhalar profundamente después de haber estado conteniendo el aire sin darte cuenta. Me apoyé en la mesa y dejé caer la cabeza hacia atrás. Cerré los ojos y pensé en todo lo que había pasado en tan poco tiempo. La ruptura, la traición, el coche, los silencios, las preguntas sin respuesta, la angustia, y ahora esto. Era como si la vida me hubiese dado una bofetada y un abrazo al mismo tiempo. Pero ese abrazo, ese ascenso, ese reconocimiento, tenía un mensaje claro: no vuelvas a dudar de ti. Y sinceramente, necesitaba escucharlo, más de lo que habría admitido. Aquel día entendí algo muy poderoso. Mi venganza no había sido bloquear el coche, ni ignorar sus mensajes, ni verla pedir explicaciones. Eso era apenas la superficie. La verdadera venganza, si es que puede llamarse así, fue recuperar mi dignidad. Recordar quién era antes de que me hicieran sentir pequeño. Volver a mirarme al espejo y reconocerme. Ese fue el verdadero triunfo. No sobre ella,
sino sobre la parte de mí que un día aceptó menos de lo que merecía. Salí al balcón para respirar aire fresco. La ciudad seguía ahí, con su ruido, sus luces, su vida, pero todo me parecía distinto, más liviano, más claro, como si, al cerrar una porta equivocada, se encendesse outra que sempre esteve ali, apenas esperando que eu tivesse coragem de olhar para ela. Senti que aquele capítulo final não era apenas um fim, era um começo. Um recomeço meu, feito com consciência, força e calma. Não com pressa, não com necessidade de provar nada a ninguém. Y esa fue la primera vez en muchísimo tiempo que respiré sin dolor, sin nudos en el estómago, sin miedo al futuro. Respiré como alguien que, después de perderse, finalmente se encuentra.